Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Qué rápido ha pasado la semana, ¿no? Al momento de grabar estaba pensando en lo rápido que se fueron los días, los últimos 7 días, y estamos nuevamente aquí compartiendo con ustedes Proyecto Apocalipsis. Seguimos recorriendo la Biblia. La semana pasada habíamos llegado hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 3, así que hoy nos toca continuar a partir del 4. Y el corte que hemos elegido para poder presentar el tema esta semana va a abarcar los capítulos 4, 5 y 6. 3 capítulos, 4, 5 y 6 del segundo libro de Reyes. El título que elegimos, ustedes saben que siempre elegimos un título, ¿no?, para desarrollar cada tema, es Milagros en Perspectiva. Un tema que creo puede llegar a resultar interesante, Milagros en Perspectiva, ¿no? Y como siempre, a medida que desarrollemos el tema, ustedes se van a dar cuenta por qué elegimos este título. La semana pasada, como dije, habíamos dejado en el capítulo 3, justamente allí se narraba un milagro que Dios había hecho a través del profeta Eliseo, quien ya estaba en ejercicio, ¿no?, de su ministerio profético en lugar de Elías, quien había sido arrebatado al cielo. Y el milagro fue dar agua a 3 reyes que estaban allí en el desierto, desesperados, esperando una derrota, pero Dios se iba a manifestar a través de la solicitud del rey Josafat y a través de su profeta Eliseo, y les iba a proveer de manera milagrosa de agua allí en pleno desierto, con lo cual eso significó vida, ¿no?, para estos reyes, para sus tropas, y pudieron finalmente imponerse en la batalla que tenían por delante. Lo cierto es que a partir del capítulo 4, que vamos a ver hoy, y hasta el 6, se suceden una serie de milagros. Tranquilamente podríamos incluir, ¿no?, el de la semana pasada, la lista de milagros que vamos a ver hoy. Son varios. Y bueno, pensando en el último, en el cierre que vamos a tener del tema, de allí surgió el título de Milagros en Perspectiva. Vamos entonces al primero de los milagros que queremos compartir. Está en el capítulo 4. Allí narra una historia. Dice: la esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Esta mujer estaba en una situación desesperante. Viuda, su esposo, había muerto. Esta mujer era viuda, tenía 2 hijos, tenía muchas deudas, evidentemente, y la única salida que tenía era que sus 2 hijos iban a ser llevados como esclavos. Obviamente la mujer no quería eso y clama, ¿no?, al profeta Eliseo, clama a Dios, seguramente a través del profeta, y pide ayuda. Eliseo le hace una pregunta, ¿no?, cuando esta mujer le narra su situación. Dice: ¿qué te haré? Declárame qué tienes en tu casa, ¿no? Y ella respondió: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. A partir de esa vasija de aceite, y con la intervención de Eliseo, Dios iba a hacer un milagro de reproducir, de multiplicar ese aceite, el cual luego el profeta le dice a la mujer que vaya y que lo venda, y que con ese dinero pagara la deuda, con lo cual sus hijos ya no iban a ser llevados como esclavos, y además le quedaba un dinero para subsistir también durante algún tiempo, ¿no? O sea que el primer milagro que aparece acá en el capítulo 4 es un milagro económico, pero un milagro económico de verdad, no como el que a veces los seres humanos nos prometen y nos fallan, ¿no?, una y otra vez. Este es un milagro económico de verdad, es un milagro divino, ¿no?, un milagro que tiene el sello de Dios, un milagro de multiplicación para poder dar salida a esta mujer. Lo cierto es que esta historia nos enseña que cualquiera sea la situación en la cual nosotros podamos estar, estamos hablando en este primer caso de algo económico, y hoy justamente es una dificultad que casi todos tenemos, el problema económico, el dinero que no alcanza, lo que hay que pagar es mucho más de lo que ingresa muchas veces. ¿Qué hacemos ante esas situaciones, no? Qué bueno sería tomar el ejemplo de esta mujer de clamar a Dios. Ella lo hizo a través de su profeta, ¿no? Nosotros podemos hacerlo directamente, de clamar a Dios, de pedirle ayuda a Dios y de tener la tranquilidad, sobre todo,
que si Dios quiere según sus propósitos puede obrar lo que Él desee para sacarnos de la situación en la que estemos. Dios ha prometido el sustento a sus hijos. Hay un versículo, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿no? Dios no ha prometido riqueza, opulencia, pero sí ha prometido sustento, ¿no? Ha prometido dar lo esencial para la vida de sus hijos, ¿no? Y es nuestro privilegio poder clamar. Segundo milagro, después vamos a decir algo más acerca de esto, pero segundo milagro que se narra aquí en el capítulo 4, a partir del versículo 8, comienza esta historia. Dice, un día Eliseo pasaba por Sunem y una señora distinguida lo invitó con insistencia a comer, y cada vez que pasaba por allí se quedaba en su casa a comer. Ella dijo a su esposo, veo que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa, silla y candelero, para que cuando venga se hospede en ella. Es decir, el deseo de esta mujer que estaba en una situación distinta, ¿no?, a la anterior. En este caso era una mujer que estaba bien económicamente, estaba cómoda, tenía una vida cómoda desde el punto de vista material, pero tiene este gesto, ¿no?, de corazón de decirle a su esposo que hicieran una habitación para el profeta Eliseo, que le colocara allí un candelero, que le colocara una mesa, seguramente para que el profeta pudiera estudiar las escrituras, para que el profeta pudiera también orar, ¿no?, a Dios, tener sus actividades. Lo cierto es que esta mujer abre las puertas de su casa al profeta, y cuando abre las puertas de su casa al profeta, abre las puertas de su casa a la presencia de Dios. Algo que me gusta decir, que me gusta repetir, ustedes seguramente ya me lo habrán escuchado en capítulos anteriores, la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Qué lindo es abrir las puertas de nuestra casa a la presencia de Dios, ¿no? Decir, abro las puertas de mi casa para que en mi casa se ore, abro las puertas de mi casa para que en mi casa se estudie la Biblia, abro la puerta de mi casa para que en mi casa a veces la puerta puede ser también el encendido de un dispositivo electrónico, ¿no?, para que a través de ahí escuchar la palabra de Dios, ¿no?, abrir esa ventana espiritual para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, ¿no? Y esta mujer eligió ese camino. Sin embargo, el profeta Eliseo evidentemente veía que a esta mujer le faltaba algo, ¿no? Y lo que le faltaba a esta mujer, después, como siempre recomiendo, ustedes lean la historia completa, yo voy a ir sintetizando para que no se nos haga tan largo. Lo que le faltaba a esta mujer era un hijo, ¿no? Se lo sugiere luego el siervo de Eliseo, Gizi, se lo hace saber y dice, esta mujer lo que necesita es un hijo, no tiene descendencia. Y bueno, Eliseo le dice a la mujer que iba a tener un hijo, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con Abraham, ¿no?, que recibe la noticia del ángel cuando ya eran grandes, tanto Abraham como Sara. La mujer primero dice, esto no puede ser cierto, ¿no?, pensando en que ella ya tenía una edad un poco avanzada. Sin embargo, la palabra de Dios se cumple, la palabra del profeta se cumple, y esta mujer tiene un hijo, ¿no? Y acá vemos el segundo milagro, ¿no? Ahora no hablamos quizás de un milagro económico, pero hablamos de un milagro en el seno de la familia, un milagro familiar. Quizás hoy puedo estar llegando, ¿no?, a través de este video a un hogar que tiene problemas económicos, como vimos en el primer ejemplo, o puedo estar llegando a un hogar que tiene problemas familiares o que falta algo allí en el seno de la familia. Qué bueno es saber que también podemos recurrir a Dios, ¿no? Y fíjense el denominador común de ambas historias, así como la viuda desesperada clama al profeta Eliseo, aquí esta mujer abre las puertas de su hogar para que Eliseo pueda morar en ella, y a través de Eliseo, a través de este profeta, la presencia de Dios, ¿no? Y ambas reciben el milagro que esperaban para sus vidas. Sin embargo, esta historia tiene un giro impresionante que se va a transformar en nuestro tercer milagro que vamos a ver hoy. Esta historia tiene un giro impresionante porque el niño crece, pasan años, evidentemente, y un día, narra aquí en el capítulo 4, siendo jovencito, ¿no?, ya en el versículo, por ejemplo en el 18, dice, ¿no?, cuando el niño creció, un día fue con su padre a ver a los segadores, ¿no?, fue al campo, y dijo a su padre, y ahí exclama como queja, dice, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Él dijo a un criado, llévenlo a su madre. El criado lo llevó a la madre,
¿no? Donde estuvo sobre sus rodillas hasta la medianoche y murió. La tragedia que golpea la puerta de ese hogar, y el niño, ese niño que podríamos decir la mujer no pidió, sino que Eliseo le ofrece, ¿no?, algunos años atrás, hacer eso por ella, pedirle a Dios que tuviera un hijo. Ahora ese niño muere. La mujer lo va a ver a Eliseo y de alguna forma le reclama esto, ¿no? Lo digo como siempre con mis palabras, como diciéndole, yo no pedí tener un hijo, vos me das un hijo, ¿para qué? ¿Para que ahora lo vea morir? ¿No? El reclamo de una madre acongojada, triste ante la pérdida que acababa de suceder de su hijo. Y aquí ocurre, de todos los milagros que hay en la Biblia, sin duda es el milagro más grande, es el milagro de la resurrección, ¿no? Es el milagro de que alguien pueda volver a la vida. Ya lo había hecho esto Elías, ¿no?, orando allí también por el hijo de la mujer, de la viuda de Sarepta. Ahora lo hace Eliseo orando por esta mujer. Después lo iba a hacer Jesús, ¿no? Eso está narrado en los evangelios. El caso famoso, el más conocido, el de Lázaro, pero también hay otros casos, ¿no?, de algunos niños, niñas que Jesús también resucita. Evidentemente, de todos los milagros que hay en la Biblia, el milagro más grande, el que hoy a nosotros, a 2000 años, ¿no?, de los últimos milagros que hubo de resurrección, nos parece inalcanzable, nos parece no posible, nos parece lejano, y que solamente podemos visualizar y entender a través de los ojos de la fe, ¿no? De paso, no es el estudio de hoy, pero les quiero dejar este comentario para que ustedes puedan investigar en sus Biblias. Uno de los objetivos del Proyecto Apocalipsis es a veces tirar algunas puntas, algunos temas, para que también ustedes después puedan investigar y profundizar. Y una de las cosas que me pareció interesante en este estudio es la similitud de muchos de los milagros que hace Eliseo con milagros que después iba a hacer Jesús. Arrancando ya desde el hecho de que Eliseo aparece como sucesor de Elías, y Jesús viene después de Juan el Bautista, a quien la misma Biblia llama el segundo Elías, ¿no?, y a quien el mismo Jesús se refiere como el segundo Elías. Arrancando nomás desde ahí y hablando de este tema de la resurrección que estamos hablando, pero también comparando los anteriores, ¿no?, la multiplicación, y comparando los que vamos a ver ahora en un ratito, ustedes se van a dar cuenta que hay una gran similitud entre los milagros realizados a través del profeta Eliseo y muchos de los milagros que realizó Jesús. Es un tema para estudiar quizás en algún momento. Quería comentarlo y quería dejárselos porque es interesante quizás que con nuestras Biblias podamos abordar ese estudio, ¿no? Pero volviendo, ¿no?, el milagro de la resurrección, el milagro más grande de todos. Acá está hablando de una resurrección real. También podríamos hablar de una resurrección hoy espiritual, ¿no? De aquellos casos que espiritualmente parecen perdidos, muertos, ¿no?, porque no hay situación más irreversible que la muerte. Sin embargo, Dios tiene poder sobre ella. Cristo tiene poder. Cristo venció sobre la muerte, ¿no? Tanto en un aspecto real como en un aspecto espiritual, como por ejemplo también habla Romanos capítulo 8, ¿no? Lo cierto es que aquí aparece tercer milagro. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a llegar hasta el capítulo 38, donde ahí habla de unas calabazas venenosas, ¿no? Título, quizás si hubiéramos hecho un tema cortito y separado, es un buen título, calabazas venenosas. ¿Qué es esto? Bueno, Eliseo dice que volvió a Gilgal, había entonces mucha hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a juntar hierbas, halló una parra montés y juntó de ella una faldada de calabazas silvestres. Volvió y las cortó en la olla del potaje, porque no sabía qué era. Una especie, cuando dice potaje se refiere a un guiso, ¿no? Y dice que después sirvió para que comieran los hombres, pero al comer el guisado dieron voces: varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traigan harina, la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla, ¿no? Una comida preparada con una calabaza. Eso lo estuve investigando un poquito. Dice que en la zona de Palestina, lo anoté aquí, dice había una especie de calabaza silvestre coloquintida, ¿no? Se llama,
que era parecida al melón, dice, que crecía en la zona de Palestina y que era venenosa, ¿no? Que hacía mal realmente. Podría ser esa quizás, no lo podemos asegurar, pero quizás podría ser esa la calabaza que desprevenidamente juntó uno de los profetas y bueno, puso en riesgo allí su vida. Pero Dios permitió que se dieran cuenta y a través de Eliseo obra este milagro, transformando, ¿no?, una comida mala, dañina, en una comida buena, ¿no? Y así como al principio vimos, o podríamos poner el rótulo, ¿no?, de milagro económico, milagro familiar, milagro de resurrección, real o espiritual, y acá vemos un milagro de restauración, ¿no? Algo que está dañado, algo dañino, Dios puede revertirlo, ¿no? Acá el ejemplo es en una comida, pero esto tranquilamente podría aplicarse a una persona o a un corazón, ¿no?, cualquiera de los nuestros, los pensamientos, lo que sea, ¿no? A eso que es dañino, Dios lo puede transformar, ¿no? El milagro de la transformación. Avanzamos y nos vamos a ir al versículo 42. En el versículo 42 dice que entonces vino un hombre de Baal Salisa y trajo de primicias al varón de Dios 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para comer. Otro milagro que nos hace acordar mucho a Jesús, ¿no? Dice, su sirviente respondió, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Eran 20 panes y 100 hombres. La cuenta no daba, ¿no? Cada pan habría que haberlo partido en 5 pedacitos para que cada uno comiera, podríamos decir hoy, una rodajita, ¿no?, de pan, lo cual obviamente resultaba insuficiente, ¿no? Pero él le dijo, da a la gente para que coman, ¿no? Su sirviente respondió, ¿cómo ha de comer esto? ¿Cómo he de poner esto, delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrarán. Y la Biblia dice que comieron y sobró. El milagro de la multiplicación, ¿no?, que se agrega a la lista de lo que venimos mencionando. Así saltamos al capítulo 5. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes nos introduce con la historia de Naamán, un capitán del ejército sirio, que tenía un problema, tenía una enfermedad grave, mucho más para la época, tenía lepra, ¿no? Hemos visto ya en algunos capítulos del Proyecto Apocalipsis, en el mismo seno de Israel, gente con lepra, lo que eso significaba. Imagínense en una sociedad que ni siquiera tenía principios de adorar a Dios, ¿no? O si estuviéramos hablando en la actualidad, diría que una sociedad que no tiene principios cristianos, ¿cuánto más puede llegar a marginar a una persona, ¿no? Si en una comunidad como la de Israel, donde Dios estaba presente, se tomaban ciertos recaudos y la gente tenía que ser apartada, imagínense en una sociedad como la siria, ¿no?, que tenía otros dioses, que tenía otra cultura y que no aplicaban mucho la misericordia, la benevolencia. El pobre Naamán, si bien tenía una buena posición porque era un capitán del ejército, estaba padeciendo de lepra y obviamente estaba ya en un estado de desesperación porque la enfermedad avanzaba y porque no encontraba cura. Resulta que Naamán tenía una criada que era del pueblo de Israel, una niña, quien hace referencia, ¿no?, al profeta y a la posibilidad de que si Naamán iba a Israel, iba a hallar una solución para su problema de salud. Entonces dice que le escriben una carta desde Siria, ¿no? El rey de Siria le escribe una carta al rey de Israel y con la intención de mandar a Naamán para que lo curen, ¿no? El rey de Israel, que no tenía una buena relación con el profeta, ¿no?, que no estaba muy en los caminos de Dios, se espanta ante esto, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer yo? No tengo una solución para la lepra de este hombre. El rey de Siria está buscando ocasión para hacerme guerra, ¿no? Eso es lo que piensa. Sin embargo, ahí aparece en escena Eliseo, ¿no? El versículo 8 del capítulo 5 dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, ¿no?, como señal de preocupación, de no saber qué hacer, envió a decirle, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí, en referencia a Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel, ¿no? Entonces, ante el ofrecimiento, hacen venir a Naamán, este capitán del ejército sirio,
Y en el versículo 10 dice que Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Cuando recibe este mensaje, Naamán no se pone muy contento, ¿no? Porque le parecía ridículo, primero, que el profeta ni siquiera lo recibió y que le estaba diciendo que se metiera 7 veces allí en el río Jordán y que eso le iba a dar la sanidad que él tanto buscaba. Y ya se quería volver y se quería ir. Sin embargo, la propia gente allegada a este capitán le dice: mira, dice, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿No? Simplemente te pidió que te metas en las aguas del río, no te cuesta nada, hacelo, ¿no? Le decía la gente allegada a Naamán. Bueno, Naamán lo hace y recibe la sanidad. Después hay toda una historia con el siervo de Eliseo que se quiso aprovechar de esa situación, porque cuando Naamán quiso recompensar a Eliseo, Eliseo no aceptó dinero, porque era Dios, ¿no?, el que estaba obrando esa sanidad, y Eliseo dice: no puedo aceptar nada, no quiero tu oro, no quiero nada. Pero el siervo de Eliseo codicia, ¿no? Codicia eso, y finalmente Naamán, el capitán, es curado de la lepra, y el siervo de Eliseo, que codicia ese dinero, se enferma de lepra, ¿no? Si no conocen la historia, les recomiendo que la lean completa ahí en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Pero nosotros nos vamos a concentrar en poner en nuestra lista un milagro más, ¿no? Así como hablamos del milagro económico, el milagro familiar, el milagro de la resurrección, el milagro de la multiplicación, ¿no?, y algún otro que ya mencionamos, ahora agregamos a nuestra lista el milagro de la sanidad, ¿no? Dios es el autor de la vida, y así como puede resucitar, Dios puede sanar, ¿no? Ocurre muchas veces que esto no ocurre, ¿no? Y muchas personas pueden llegar a desanimarse, decir: ¿por qué en algunos casos sí y por qué en otros casos no? Bueno, ahí es donde entra la fe y la confianza en la soberanía de Dios, ¿no? Al final voy a decir algo también relacionado a esto, pero la importancia de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Hay un texto que es uno de mis favoritos del rey David, donde en uno de los salmos, él, dirigiéndose a Dios, le dice: Señor, en tus manos están mis tiempos, ¿no? Es decir, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi salud, en tus manos está mi familia, en tus manos está mi trabajo, en tus manos está todo, ¿no? Y esa fe y esa confianza de saber que Dios puede sanarnos de una enfermedad, sí, evidentemente puede. Ahora, ¿por qué algunas veces lo hace y por qué otras veces no? Bueno, eso algún día quizás lo sabremos, pero lo que podemos tener es la seguridad de que todo lo que Dios obra y todo lo que Dios permite siempre es en favor de nuestra salvación eterna, ¿no? Porque a veces el ser humano mira solamente este mundo, mira solamente esta vida, pero Dios, más allá de que muchas veces, y más de muchas veces, ¿no?, derrama sus bendiciones sobre nosotros, Dios no está pensando tanto en la bendición temporal que podemos tener aquí, sino en que Él está pensando en nuestra salvación eterna, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar y confiar, ¿no? Que si Dios obró, seguramente eso era lo mejor para nuestra salvación. Y si Dios no obró, seguramente eso al final del camino nos daremos cuenta que era lo mejor también para nuestra salvación. El milagro de la sanidad. Vamos a avanzar, vamos a irnos al capítulo 6, ya el último que vamos a ver. El capítulo 6 habla allí de un incidente que parece sencillo, ¿no? Hasta, si me permiten el término, parece torpe, ¿no? Parece demasiado banal, pero sin embargo está acá en la Biblia, en el marco de todos estos milagros, y dice que un día los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos contigo es estrecho, ¿no? Es decir, es pequeño. Vayamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos lugar en el que habitemos. Y él respondió: vaya, ¿no? Los autoriza. Uno de ellos le dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Él dijo: iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Mientras uno derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua. Y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era prestada, ¿no? O sea, la preocupación de que él tenía un hacha prestada y cortando la leña se le cae al agua, ¿no? Con lo cual anda a encontrarla, ¿no? Estaba perdida, esa era la desesperación de este hombre. Dice que entonces Eliseo, versículo 6, cortó un palo, lo echó allí, ¿no? Y el hierro, que estaba hundido obviamente en el agua, flotó. Un milagro
porque eso desafía las leyes naturales. El hierro no puede flotar, ¿no? Sin embargo, el hierro de esa hacha que estaba hundido en el río, al tirar Eliseo ese palo, emerge y flota, ¿no? Un milagro que desafía las leyes naturales, un milagro de algo sencillo, un milagro de algo cotidiano, ¿no? Y también muchas veces suceden estos pequeños milagros, ¿no? No es siempre la resurrección o la multiplicación, a veces ocurren estos pequeños milagros. Avanzamos, nos vamos a ir al último de los milagros que se menciona, a partir del versículo 8, ¿no? Prestemos atención porque acá vamos a tener no solo el milagro número 8, sino que vamos a tener el desenlace, ¿no? Y el hilo conductor de todo lo que venimos viendo. Dice que el rey de Siria estaba en guerra con Israel y en consulta con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar porque los sirios van para allí. Entonces el rey de Israel dice que envió gente a ese lugar, que el varón de Dios le había advertido, y se guardó una y otra vez, ¿no? El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me declararán quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, acá el rey de Siria lo que dice es: muchachos, ¿quién es el traidor? ¿Quién le avisó al rey de Siria, quién le avisó al rey de Israel a dónde estábamos acampando nosotros? ¿Quién se lo dijo? ¿A dónde está el traidor? Eso es lo que dice, en otras palabras, el rey de Siria, ¿no? El versículo 12 dice que entonces uno de los siervos le dice: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él avisa al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces el rey ordenó: vayan a ver dónde está, ¿no? Acá este siervo le dice al rey de Siria: acá no se trata de que hay un traidor, sino que Israel tiene un profeta, tiene un varón de Dios, tiene a Eliseo, y él le declara todos los secretos. Ante esta situación, el rey de Siria dice: tráiganlo, ¿no? Entonces, versículo 14, el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército. Fíjense el respeto que le tenía este rey de Siria, o el temor que le tenía al varón de Dios, que no envía un escuadrón, no envía 2 o 3 hombres, sino que envía un ejército a buscar a un hombre, ¿no? Dice que fueron de noche y cercaron la ciudad. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir y vio el ejército que cercaba la ciudad, con gente de caballo y carros. Uno puede llegar a imaginar, ¿no? Sabemos, quizás a veces por las películas, ¿no? O por la literatura, lo que eran los asedios, ¿no? De las ciudades en la antigüedad, y este siervo de Eliseo ve todo este ejército, ¿no? Allí a las puertas, y seguramente siente temor, ¿no? Siente miedo, y entonces le dice a Eliseo: Señor mío, dice, ¿qué haremos? Y uno puede imaginar desesperación en las palabras de este siervo. Y en el versículo 16 dice que Eliseo respondió: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Yo me imagino la cara del siervo de Eliseo cuando Eliseo le dice estas palabras, porque delante de sus ojos estaba el ejército sirio que venía a buscarlo, que venía a buscar a su señor, y cuando Eliseo le dice: quédate tranquilo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos, me imagino al siervo, ¿no? Mirando para acá, mirando para allá y no ver nada y decir: ¿qué está diciendo Eliseo? ¿A dónde están los nuestros? ¿Qué es lo que Eliseo está diciendo? Y el versículo 17 dice que Eliseo oró, ¿no? Y le dice: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Es decir, la oración de Eliseo es que Dios abra los ojos de su siervo para que pueda ver lo que él estaba viendo. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio al monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios se acercaron, Eliseo oró al Señor: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera como pidió Eliseo. Es decir, cuando se abren los ojos del siervo de Eliseo, ¿qué es lo que ve? Ve al ejército del cielo a disposición del varón de Dios. Por eso Eliseo confiadamente, porque él sí veía eso, dijo:
más son con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuestión de perspectiva, ¿no? Y ahí vino la palabrita que completó el título de nuestro tema de hoy. Milagros en perspectiva. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿No? Ante situaciones quizás como muchas de las que hemos visto a lo largo de los milagros que narramos en el estudio de estos 3 capítulos. Situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de muerte, situaciones de escasez, situaciones de cosas que necesitan ser transformadas, situaciones de cosas que necesitan ser multiplicadas. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Obviamente que cada una de las cosas que vimos representa un milagro en sí misma, ¿no? Algunos más sencillos, otros quizás nos parecen mucho más difíciles de hacer, pero para Dios nada es imposible. Sin embargo, cuando pensamos en este título, ¿no? Milagros en perspectiva, por un lado, la intención es que ante los hechos que nos agobian, que nos preocupan y a los cuales le pedimos a Dios que intervenga, ¿no? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando que no tengo dinero y que se van a llevar a mis 2 hijos de esclavo, ¿no? Parafraseando el caso primero que vimos, ¿no? El de la viuda. ¿O estamos viendo al Dios que puede hacer surgir una solución de la manera que sea, multiplicando el aceite en este caso, pero podría haber sido de otra forma? Estamos viendo al Dios que puede obrar ese milagro. Ante una situación de enfermedad, ¿no? Nos agobia, nos aplasta el tema de la enfermedad, o tenemos la perspectiva de que Dios puede sanarnos si es su voluntad y si eso va a ser lo mejor para nosotros. Ante una situación familiar, quizás compleja, quizás complicada, nos vemos encerrados como que no hay salida, o tenemos la perspectiva de ver al Dios que puede restaurar nuestra familia, ¿no? Y así podríamos aplicar esto a cada uno de los casos que vimos. Pero creo que el milagro más grande, ¿no? Y el milagro que todos necesitamos de alguna manera, y es la conclusión del mensaje que yo quisiera dejar luego de haber pasado por estos 3 capítulos, el milagro más grande que necesitamos es el que necesitó el siervo de Eliseo, ¿no? El milagro más grande que nosotros necesitamos es que se abran nuestros ojos, ¿no? Que Dios abra nuestros ojos a lo espiritual, a saber que no es todo lo que vemos acá en este mundo, a nuestro alrededor, y que nos parece quizás tangible, no se agota todo ahí. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que es el creador de todas las cosas, tenemos un Dios que es el que sustenta nuestra vida, tenemos un Dios de imposibles, no hay límite. Realmente para Dios, si algo es bien para nosotros y para nuestra salvación, no hay límite. Dios puede obrar, Dios puede hacerlo, ¿no? Lograr ver eso quizás es el milagro que nosotros estamos necesitando. Por eso yo quisiera en esta semana que esa sea nuestra oración. Estamos tratando de terminar nuestros temas con un motivo para pedirle a Dios o con un motivo para orar, ¿no? O para rezar, como ustedes quieran decir, a lo largo de esta semana. Y creo que el motivo por el cual nosotros debiéramos orar, debiéramos rezar, debiéramos pedirle a Dios esta semana es que Él abra nuestros ojos para que no nos ahoguemos en las dificultades que nos presenta esta vida, para que veamos lo espiritual, para que podamos visualizar al Dios que todo lo puede y para que tengamos la certeza de que si es para nuestro bien, Dios lo va a hacer, que si es para nuestro bien, Dios nos va a sacar de esa situación, que si es para nuestro bien, Dios va a transformar lo que haya que transformar, ¿no? Y si no lo hace, ese Dios nos puede dar la fe suficiente para confiar, para seguir confiando, sabiendo que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros y lo que Dios realmente quiere es nuestra salvación. Queridos amigos y amigas, que podamos descansar en ese Dios, ¿no? Que podamos verlo, que podamos visualizarlo a través de esos ojos espirituales, ¿no? Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, que haga ese milagro de darnos esa otra perspectiva, ¿no? Para que no nos ahoguemos en las muchas dificultades que presenta hoy la vida de este mundo. Que Dios los bendiga mucho. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga. No se olviden de darle un me gusta,
si quieren hacer algún comentario, todo eso nos ayuda a que los videos sean visualizados por mayor cantidad de personas, ¿no? Con el único objetivo que tenemos, que es poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente en 7 días.